¿Alguna vez has escuchado una historia tan increíble que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre el amor y la devoción? Hoy te contaré una historia real que te dejará sin palabras. Pero antes de comenzar, déjame en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Esta es la historia de María del Carmen Rodríguez, una mujer que vivió en un pequeño pueblo entre las montañas de Centroamérica, donde las tradiciones ancestrales se entrelazan con la vida moderna y donde las leyendas parecen cobrar vida en cada rincón del bosque. María del Carmen tenía 42 años cuando su mundo se derrumbó por completo. Era una mujer de rostro sereno, con ese tipo de belleza que viene de adentro, de años de risas compartidas y lágrimas secadas con ternura. Sus ojos color miel guardaban historias de amor y esperanza, pero también escondían un dolor profundo que pronto transformaría su vida de maneras inimaginables. Había estado casada durante 24 años con Joaquín Morales, un hombre que el pueblo entero respetaba y admiraba. Joaquín no era simplemente su esposo, era su alma gemela, su confidente, su razón de ser. Se habían conocido cuando María del Carmen tenía apenas 18 años, en la plaza central del pueblo durante las fiestas patronales. Él tenía 22 años entonces, y trabajaba como carpintero, heredando el oficio de su padre y su abuelo antes que él. Desde el primer momento en que sus miradas se cruzaron, ambos supieron que estaban destinados a estar juntos. No fue un amor de telenovela, de esos llenos de drama y malentendidos. Fue un amor tranquilo, profundo, como un río que fluye constante y sereno bajo la superficie. Joaquín cortejó a María del Carmen durante 2 años completos antes de pedirle matrimonio, respetando las tradiciones y ganándose el cariño y la confianza de su familia. Su boda fue sencilla pero hermosa, celebrada en la pequeña iglesia del pueblo, con las campanas repicando y las flores silvestres decorando cada rincón. Comenzaron su vida juntos en una modesta casa de adobe en las afueras del pueblo, cerca del bosque que se extendía majestuoso hacia las montañas. Era una casa pequeña pero llena de amor, con un jardín donde María del Carmen cultivaba hierbas medicinales y flores, mientras Joaquín construía muebles en su taller adjunto. Durante 24 años, su amor solo creció y se profundizó. Nunca tuvieron hijos, algo que al principio les causó tristeza, pero con el tiempo aprendieron a ver como parte del plan que la vida tenía para ellos. Se convirtieron en los tíos favoritos de todos los niños del pueblo, y su hogar siempre estaba lleno de risas infantiles, de sobrinos que venían a visitarlos y de historias que Joaquín contaba junto al fuego. Joaquín era conocido en todo el pueblo no solo por su habilidad como carpintero, sino también por su profunda conexión con la naturaleza y las antiguas tradiciones. Su abuelo había sido un sabio del pueblo, uno de esos hombres que conocían los secretos de las plantas, que podían leer las señales en el vuelo de los pájaros y en el movimiento de las nubes. Aunque Joaquín había elegido el camino de la carpintería, había heredado también esa sabiduría ancestral y ese respeto profundo por las fuerzas de la naturaleza. Cada domingo, Joaquín y María del Carmen caminaban juntos por el bosque. Él le enseñó a reconocer cada árbol, cada planta, cada sonido. Le contó las historias antiguas que su abuelo le había transmitido, leyendas sobre espíritus protectores del bosque, sobre árboles sagrados que guardaban la memoria de generaciones pasadas, sobre la importancia de vivir en armonía con la naturaleza en lugar de luchar contra ella. Había un árbol en particular que Joaquín visitaba cada semana sin falta. Era una ceiba gigantesca, con un tronco tan ancho que harían falta 5 personas tomadas de la mano para rodearlo. El árbol tenía, según los cálculos más conservadores, más de 300 años de edad. Sus raíces emergían de la tierra como serpientes gigantes, creando cavidades naturales entre ellas. Su copa se elevaba por encima de todos los demás árboles del bosque, y desde abajo, cuando mirabas hacia arriba, parecía que sus ramas tocaban el cielo mismo. Pero lo más extraordinario de esta ceiba era que, a unos 3 metros de altura, en su tronco masivo, existía una abertura natural, un hueco que se había formado décadas atrás cuando un rayo había alcanzado el árbol, creando una cueva dentro del tronco vivo. La abertura era lo suficientemente grande como para que una persona pudiera entrar, y dentro había un espacio sorprendentemente amplio, de aproximadamente 4 metros de diámetro, con paredes de madera viva que aún crecían y respiraban. Joaquín consideraba este árbol sagrado.
Le explicó a María del Carmen que, según las creencias de su abuelo, ciertos árboles antiguos como este no eran simplemente plantas, sino guardianes, seres vivos con una conciencia y un propósito que iba más allá de lo que la mayoría de la gente podía comprender. Él pasaba horas sentado junto a la ceiba, a veces hablándole en voz baja, a veces simplemente en silencio, meditando en su presencia. María del Carmen al principio encontraba estas prácticas un poco extrañas, pero con el tiempo llegó a comprender y respetar la relación especial que su esposo tenía con este lugar. Ella misma comenzó a sentir algo cuando visitaban el árbol, una sensación de paz profunda, como si todas sus preocupaciones se desvanecieran al estar cerca de esa presencia antigua y sabia. Los años pasaron como pasan siempre, en una mezcla de días ordinarios y momentos extraordinarios, de rutinas cómodas y sorpresas ocasionales. Joaquín y María del Carmen envejecieron juntos con gracia. Sus cabellos se fueron llenando de canas. Sus rostros se surcaron de arrugas que contaban historias de risas compartidas. Su amor, lejos de disminuir con el tiempo, se había convertido en algo tan sólido y real como las montañas que rodeaban su pueblo, tan profundo como las raíces de la ceiba gigante que visitaban cada semana. Pero entonces, cuando María del Carmen tenía 42 años y Joaquín 46, todo cambió. Comenzó con síntomas que parecían insignificantes: un cansancio inusual, algunas fiebres ocasionales, dolores que Joaquín atribuía al trabajo físico de la carpintería. María del Carmen insistió en que visitara al médico del pueblo, y después de varios exámenes y una visita a la ciudad más cercana para consultar con especialistas, recibieron la noticia devastadora. Joaquín tenía una enfermedad grave, un tipo de cáncer agresivo que ya se había extendido considerablemente. Los médicos fueron honestos pero compasivos. Le quedaban, en el mejor de los casos, tal vez 6 meses de vida. Podrían intentar tratamientos, pero serían dolorosos, costosos, y probablemente solo extenderían su vida unas pocas semanas más, sin mejorar su calidad de vida. Esa noche, después de recibir el diagnóstico, Joaquín y María del Carmen se sentaron en su pequeño jardín bajo las estrellas, tomados de la mano en silencio. Las lágrimas corrían por las mejillas de María del Carmen, pero Joaquín tenía una expresión extrañamente serena en su rostro. Finalmente, él habló, con esa voz profunda y calmada que ella conocía tan bien. «Mi amor, no llores por mí. La muerte es solo una transición, no un final. Lo que hemos compartido, el amor que hemos construido, eso es eterno. Eso no puede morir». María del Carmen quería creerle, pero el dolor era demasiado intenso. La idea de vivir sin él, de despertar en las mañanas y no verlo a su lado, de comer sola, de caminar por el bosque sin su compañía, era simplemente insoportable. En las semanas siguientes, Joaquín rechazó los tratamientos agresivos. Decidió que prefería vivir sus últimos meses con dignidad y sin dolor, rodeado de las cosas y las personas que amaba, en lugar de pasar ese tiempo en hospitales y clínicas. El médico del pueblo le proporcionó medicamentos para mantenerlo cómodo, y Joaquín se dedicó a poner en orden sus asuntos. Pero había algo más que Joaquín estaba haciendo, algo que mantenía en secreto incluso de María del Carmen. Cada tarde, cuando ella pensaba que él estaba descansando o trabajando en proyectos pequeños en su taller, Joaquín caminaba lentamente hasta la ceiba gigante. Allí, dentro de la cueva del árbol, estaba preparando algo especial. Con sus habilidades de carpintero y su amor por María del Carmen guiándolo, Joaquín había comenzado a transformar el interior del hueco del árbol en un espacio habitable. Trabajaba lentamente, conservando su energía, pero con una determinación que desafiaba su enfermedad. Construyó una pequeña plataforma elevada que serviría como cama, utilizando madera tratada que resistiría la humedad. Instaló estantes pequeños tallados en las paredes vivas del árbol, reforzándolos sin dañar el tejido vivo del tronco. Creó un sistema ingenioso para recoger agua de lluvia usando hojas de metal curvadas que canalizaban el agua hacia un pequeño tanque de almacenamiento. Incluso hizo una pequeña chimenea que salía por otra abertura natural del árbol, permitiendo cocinar y mantenerse caliente sin llenar de humo el interior. Todo lo hacía con un cuidado extraordinario, asegurándose de no dañar el árbol que consideraba sagrado, trabajando con él en lugar de contra él. Joaquín también escribía. Cada noche, a la luz de una vela,
Llenaba páginas y páginas de un cuaderno de cuero que había comprado especialmente para este propósito. Escribía sobre su amor por María del Carmen, sobre las razones de lo que estaba planeando, sobre las instrucciones detalladas que ella necesitaría seguir. Escribía con el corazón abierto, dejando fluir todo lo que sentía, todo lo que quería que ella supiera. Mientras tanto, María del Carmen cuidaba de su esposo con una devoción inquebrantable. Cocinaba sus comidas favoritas, se sentaba junto a él durante horas, simplemente sosteniéndole la mano. Leía para él cuando el dolor le impedía dormir. Cada día era un regalo precioso, y ella trataba de memorizar cada detalle. La forma en que él sonreía, el sonido de su risa cuando ella le contaba historias del pueblo, la calidez de su mano en la suya. Los meses pasaron demasiado rápido. A medida que la enfermedad progresaba, Joaquín se debilitaba visiblemente. Perdió peso, su piel tomó un tono ceniciento, y los días en que podía levantarse de la cama se volvieron menos frecuentes. Pero su espíritu permanecía fuerte, y su amor por María del Carmen brillaba en sus ojos cada vez que la miraba. Una tarde de otoño, cuando las hojas comenzaban a tornarse doradas y el aire llevaba el primer toque frío de la temporada que se aproximaba, Joaquín llamó a María del Carmen a su lado. Su voz era débil pero clara, y ella tuvo que acercarse mucho para escucharlo bien. «Mi amor», dijo él, tomando su mano con la poca fuerza que le quedaba, «hay algo que necesito decirte, algo muy importante, y necesito que me prometas que escucharás con el corazón abierto, sin juzgar, sin rechazar inmediatamente lo que te voy a pedir». María del Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero asintió, apretando suavemente su mano. «Te lo prometo, mi amor, te escucharé». Joaquín sonrió débilmente y le entregó el cuaderno de cuero que había estado llenando durante meses. «Todo está explicado aquí», dijo, «pero déjame decírtelo con mis propias palabras, mirándote a los ojos». Lo que Joaquín le reveló esa tarde dejó a María del Carmen completamente atónita. Le habló de la ceiba gigante, del espacio que había preparado dentro del árbol, del refugio que había creado con sus propias manos para ella. Y luego, con lágrimas rodando por sus mejillas, le hizo su petición extraordinaria. «María del Carmen, amor de mi vida», dijo con voz temblorosa por la emoción y la debilidad, «cuando yo muera, quiero que vayas a vivir al árbol. Quiero que dejes esta casa y te mudes a la ceiba. Por un año completo, quiero que vivas allí, en comunión con la naturaleza, en el lugar que consideraba más sagrado en este mundo». María del Carmen lo miró con incredulidad. «¿Qué? Joaquín, eso es... ¿No puedo vivir en un árbol? ¿Durante un año? ¿Por qué me pedirías algo así?» Joaquín respiró profundamente, reuniendo sus fuerzas para explicar. «Escúchame, mi amor. Durante todos estos años he estudiado las enseñanzas de mi abuelo, las tradiciones antiguas de nuestro pueblo. He aprendido que el duelo, cuando se vive verdaderamente, cuando se permite que fluya en lugar de resistirlo, puede transformar a una persona. El árbol es un lugar de poder, un lugar donde el velo entre este mundo y el siguiente es más delgado». Él continuó, con urgencia en su voz. «Si vives allí durante un año, siguiendo las prácticas que he escrito en este cuaderno, meditando, conectándote con la naturaleza, permitiendo que el árbol te sostenga en tu dolor, sucederá algo extraordinario. No solo sanarás, no solo encontrarás la paz, sino que también mantendrás viva nuestra conexión. Podré comunicarme contigo de maneras que no puedo explicar completamente. Solo puedo pedirte que confíes en mí». María del Carmen sacudió la cabeza, las lágrimas fluyendo libremente ahora. «Joaquín, esto suena a locura. La gente pensará que he perdido la razón. ¿Cómo voy a vivir en un árbol como una ermitaña?» «No será como piensas», respondió Joaquín con suavidad. «He preparado todo. El espacio es cómodo, protegido. Puedes bajar al pueblo cuando necesites provisiones. No estás alejándote de la civilización por completo. Solo te pido que vivas allí, que duermas allí, que pases tus días en ese espacio sagrado. Y te prometo, con todo mi corazón, que si haces esto encontrarás respuestas a preguntas que aún no sabes que tienes». «Pero un año», susurró María del Carmen, «es mucho tiempo». «Es exactamente el tiempo correcto», insistió Joaquín. «Un año completo de estaciones, de ciclos, de transformación. Así es como la naturaleza sana.
gradualmente, con paciencia, siguiendo sus propios ritmos. Te lo pido no para castigarte o para hacerte sufrir más, sino como un regalo. Este es mi último regalo para ti, mi amor. Una oportunidad de encontrar una paz más profunda de la que jamás hayas conocido. María del Carmen miró el cuaderno en sus manos, luego de vuelta a los ojos de su esposo. Podía ver la sinceridad absoluta allí, la certeza de que lo que pedía era importante, crucial incluso. Pero también sentía miedo, confusión, resistencia. ¿Y si no puedo hacerlo?, preguntó en voz baja. ¿Y si es demasiado difícil? Joaquín levantó su mano y acarició suavemente su mejilla. Entonces no lo hagas. Nunca te obligaría a nada. Pero te conozco, María del Carmen. Conozco tu fuerza, tu coraje, tu capacidad de adaptación. Y sé que si confías en mí una última vez, si honras esta petición como una promesa a tu esposo moribundo, no te arrepentirás. Hubo un largo silencio. María del Carmen podía escuchar el viento en los árboles afuera, el distante ladrido de un perro, el latido de su propio corazón. Finalmente, con voz temblorosa pero decidida, habló. Te lo prometo. Si eso es lo que quieres, si eso es lo que crees que necesito, entonces lo haré. Viviré en el árbol durante un año después de que te vayas. El alivio que inundó el rostro de Joaquín fue palpable. Gracias, mi amor. Gracias. No sabes lo que esto significa para mí. Ahora puedo irme en paz, sabiendo que estarás cuidada, que estarás en el lugar correcto para sanar. En los días siguientes, Joaquín le mostró a María del Carmen el cuaderno en detalle. Estaba lleno de instrucciones prácticas: cómo mantener el espacio dentro del árbol, cómo recoger y purificar agua, qué plantas del bosque eran comestibles y cuáles medicinales, cómo hacer pequeños fuegos de manera segura. Pero también contenía reflexiones filosóficas, meditaciones guiadas y cartas de amor que ella podría leer cuando se sintiera sola. Lee una página cada noche antes de dormir, le instruyó. He numerado las páginas. Hay exactamente 365, una para cada día del año. Síguelas en orden. Te guiarán a través del proceso. También le explicó que había informado a su hermano menor, Roberto, sobre el plan. Roberto había prometido verificar regularmente que María del Carmen estuviera bien, traerle provisiones cuando las necesitara, pero sin interferir con el proceso de sanación que Joaquín había diseñado tan cuidadosamente. 2 semanas después de esa conversación, en una mañana tranquila de finales de otoño, Joaquín Morales falleció. Murió en paz, en su propia cama, con María del Carmen sosteniéndole la mano y susurrándole palabras de amor. Sus últimas palabras fueron: recuerda tu promesa. El árbol te está esperando. Te amo. Siempre. El funeral fue un asunto sombrío pero hermoso. Todo el pueblo vino a presentar sus respetos. Joaquín fue enterrado en el pequeño cementerio junto a la iglesia, bajo un sauce que él mismo había ayudado a plantar décadas atrás. María del Carmen estaba devastada, vacía, como si una parte esencial de ella hubiera sido arrancada. Durante los 3 días de duelo tradicionales, la casa se llenó de familiares y amigos que venían a ofrecer sus condolencias. Comida aparecía mágicamente en la cocina, traída por vecinas compasivas. La gente compartía historias sobre Joaquín, recordando su bondad, su habilidad como artesano, su sabiduría tranquila. Pero María del Carmen apenas escuchaba. Estaba atrapada en una niebla de dolor, moviéndose mecánicamente a través de los rituales sociales, agradeciendo a la gente automáticamente, sin realmente procesarlo. Por dentro, solo había un grito silencioso de agonía, un vacío tan profundo que parecía que nunca podría ser llenado. El 4.º día después del funeral, cuando la casa finalmente quedó vacía y el silencio se volvió ensordecedor, María del Carmen recordó su promesa. Con manos temblorosas, abrió el cuaderno de Joaquín y leyó la primera página. Día 1, decía con la letra familiar de su esposo. Hoy es el día más difícil. El dolor es fresco, crudo, insoportable. No trates de ser fuerte. Llora todo lo que necesites llorar. Pero cuando caiga la noche, toma solo lo esencial y camina hacia el árbol. No pienses demasiado, solo camina. El primer paso es siempre el más difícil, pero es también el más importante. Te estaré esperando allí, en el espíritu, en el susurro del viento entre las ramas. Confía en mí. Te amo. María del Carmen cerró el libro
y miró alrededor de su pequeña casa. Todo le recordaba a Joaquín: la silla donde se sentaba por las mañanas a tomar café, las herramientas en su taller, la cama que habían compartido durante 24 años. ¿Cómo podría dejar todo esto? ¿Cómo podría irse a vivir a un árbol en el bosque como si fuera alguna clase de excéntrica ermitaña? Pero había hecho una promesa. Y si había algo que María del Carmen valoraba por encima de todo, era mantener su palabra, especialmente una promesa hecha a su esposo moribundo. Así que, mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, María del Carmen empacó una mochila con lo básico: ropa de cambio, mantas, el cuaderno de Joaquín, algunas velas, fósforos y unas pocas fotografías. Dejó una nota para Roberto explicando que se iba, que no se preocupara, que cumpliría con la última voluntad de Joaquín. Con cada paso hacia el bosque, sentía como si estuviera caminando hacia lo desconocido, hacia algo que desafiaba toda lógica y razón. Pero también, extrañamente, sentía una pequeña chispa de curiosidad en medio de su dolor. ¿Qué había preparado exactamente Joaquín? ¿Qué significaba todo esto realmente? El camino hacia la ceiba gigante tomaba aproximadamente 45 minutos desde su casa. María del Carmen lo había caminado cientos de veces con Joaquín, pero nunca sola, y nunca con la intención de quedarse allí. El bosque se veía diferente en el crepúsculo. Las sombras se alargaban y los sonidos nocturnos comenzaban a emerger. El ulular distante de un búho, el crujir de pequeñas criaturas moviéndose entre la maleza. Cuando finalmente llegó al árbol, se detuvo en seco, sin aliento, no por el esfuerzo físico sino por la pura asombro. Joaquín había hecho mucho más de lo que había imaginado. El exterior del árbol estaba decorado con pequeñas lámparas solares que ahora brillaban suavemente en la creciente oscuridad, iluminando una escalera de madera cuidadosamente construida que conducía a la abertura del tronco. María del Carmen subió lentamente los escalones, su corazón latiendo con fuerza. Cuando llegó a la abertura y miró dentro, tuvo que contener un sollozo. Era hermoso. Joaquín había creado un espacio verdaderamente habitable dentro del árbol vivo. La plataforma de cama estaba cubierta con un colchón delgado pero cómodo, con mantas hechas a mano dobladas cuidadosamente en un extremo. Los estantes que había tallado en las paredes del árbol contenían provisiones básicas: frascos de comida enlatada, agua embotellada, velas, más fósforos. Había incluso pequeños toques personales: fotografías enmarcadas de su boda, flores secas de su jardín presionadas y colocadas entre las grietas naturales de la madera, una pequeña estatua de madera que Joaquín había tallado años atrás, representando dos figuras abrazadas. En el centro del espacio había un pequeño círculo de piedras para hacer fuego de manera segura, con la chimenea que Joaquín había mencionado canalizando el humo hacia arriba y hacia afuera. Pero lo más conmovedor de todo era una carta, colocada en el centro de la cama, con su nombre escrito en el sobre con la letra de Joaquín. Con manos temblorosas, María del Carmen abrió el sobre y comenzó a leer. Mi querida María del Carmen, si estás leyendo esto, significa que has cumplido tu promesa. Significa que has dado el primer paso en un viaje que cambiará tu vida de maneras que aún no puedes imaginar. Sé que esto parece extraño. Sé que probablemente estás asustada y confundida. Pero quiero que sepas que cada clavo que martillé en esta madera, cada hora que pasé preparando este lugar, lo hice con amor por ti, y con fe en que esto es exactamente lo que necesitas. Durante el próximo año, este árbol será tu santuario, tu maestra, tu hogar. Aprenderás a escuchar su silencio, a sentir su respiración, a comprender que la vida y la muerte no son opuestos, sino partes del mismo ciclo eterno. Y cuando el año termine, cuando regreses al mundo, serás una mujer transformada, más fuerte, más sabia, más en paz de lo que jamás hayas sido. Confía en el proceso, confía en el árbol, y sobre todo, confía en ti misma, con todo mi amor, eterno e inquebrantable, Joaquín. María del Carmen leyó la carta 3 veces, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Luego, exhausta emocional y físicamente, se acurrucó en la cama dentro del árbol y lloró hasta quedarse dormida. Esa primera noche fue la más difícil. Despertó varias veces, desorientada, alcanzando el espacio vacío donde Joaquín solía dormir. Los sonidos del bosque nocturno eran amplificados dentro del hueco del árbol,
el crujido de las ramas, el susurro del viento, los gritos ocasionales de animales nocturnos. Pero gradualmente, a medida que la noche progresaba, estos sonidos comenzaron a volverse reconfortantes en lugar de aterradores. Era como si el árbol mismo estuviera respirando alrededor de ella, sosteniéndola en su dolor. Al amanecer del segundo día, María del Carmen leyó la segunda página del cuaderno. Joaquín había escrito instrucciones simples para comenzar: hacer un pequeño fuego, preparar té de hierbas de los que había almacenado, comer algo aunque no tuviera hambre, y luego sentarse en silencio durante 30 minutos, simplemente observando el bosque despertar a su alrededor. Ella siguió las instrucciones mecánicamente al principio, pero cuando se sentó en la entrada del árbol, mirando el bosque iluminarse gradualmente con los primeros rayos del sol, algo comenzó a cambiar dentro de ella. El dolor seguía ahí, agudo y real, pero había también una sensación de estar exactamente donde necesitaba estar. Los días se convirtieron en semanas. María del Carmen estableció una rutina siguiendo las instrucciones de Joaquín en el cuaderno. Cada página ofrecía una nueva práctica, una nueva meditación, una nueva forma de conectarse con la naturaleza circundante. Algunas páginas contenían tareas prácticas: recoger plantas medicinales, aprender a leer el clima en las nubes, practicar hacer fuego sin fósforos. Otras páginas eran más introspectivas: escribir sobre sus sentimientos, hacer listas de gratitud, recordar momentos felices de su vida con Joaquín. La gente del pueblo, por supuesto, se enteró de que María del Carmen estaba viviendo en el árbol. Las reacciones fueron mixtas. Algunos pensaban que se había vuelto loca de dolor. Otros, especialmente los ancianos que recordaban las viejas tradiciones, entendían que estaba siguiendo un camino espiritual antiguo y lo respetaban. Hubo chismes, por supuesto, pero Roberto, fiel a su promesa a su hermano, defendía a María del Carmen y explicaba que estaba cumpliendo con la última voluntad de Joaquín. Roberto visitaba cada 2 semanas, trayendo provisiones frescas y verificando que su cuñada estuviera bien. Al principio estaba preocupado, pero con cada visita podía ver cambios sutiles en ella. A pesar del dolor obvio que aún cargaba, había una calma creciente en sus ojos, una presencia que no había estado ahí antes. «¿Cómo lo llevas?», le preguntaba Roberto. Y María del Carmen respondía honestamente: «Es difícil. Hay días en que quiero rendirme y volver a casa, pero también hay momentos de paz que nunca había experimentado antes». Joaquín tenía razón sobre algo. Este lugar tiene un poder especial. A medida que las semanas se convertían en meses, María del Carmen comenzó a experimentar lo que Joaquín había prometido. No era nada dramático o sobrenatural en el sentido convencional. Más bien, era una apertura gradual de sus sentidos, una profundización de su conciencia. Empezó a notar cosas que nunca había visto antes: los patrones intrincados en la corteza del árbol, el ritmo de la savia moviéndose dentro de las paredes vivas que la rodeaban, las miles de pequeñas criaturas que vivían en y alrededor de la ceiba. Observó cómo las estaciones cambiaban, cómo el otoño daba paso al invierno, luego a la primavera y eventualmente al verano. Había días difíciles, por supuesto, días en que el dolor la golpeaba con renovada intensidad, cuando extrañaba a Joaquín tan profundamente que físicamente dolía. En esos días, seguía las instrucciones de su cuaderno para esos momentos específicos: caminar en el bosque hasta agotarse, gritar su dolor a las montañas, escribir cartas a Joaquín que nunca podría enviar, llorar hasta que no quedaran más lágrimas. Pero también había días buenos, días en que se despertaba con una sensación de paz, cuando podía recordar a Joaquín con alegría en lugar de solo dolor, cuando sentía su presencia no como una ausencia, sino como algo que seguía existiendo de alguna forma misteriosa a su alrededor. Durante el 6º mes de su estancia en el árbol, algo extraordinario sucedió. Era una noche de luna llena, y María del Carmen no podía dormir. Salió a sentarse en la entrada del árbol, sus piernas colgando, mirando el bosque bañado en luz plateada. Todo estaba quieto, silencioso, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Y entonces lo sintió. No fue un sonido o una visión, sino una sensación, una presencia. Era como si Joaquín estuviera allí, sentado junto a ella como habían hecho tantas veces antes. No podía verlo, no podía tocarlo, pero su presencia era tan real, tan palpable,
que su corazón se aceleró. Una brisa suave movió las hojas del árbol, y en ese movimiento, María del Carmen escuchó algo que sonaba inquietantemente como la risa de Joaquín, ese sonido cálido y profundo que había amado tanto. —¿Eres tú? —susurró al viento, sintiendo lágrimas rodar por sus mejillas. —¿De verdad eres tú? No hubo respuesta en palabras, pero la sensación de paz que la inundó era respuesta suficiente. En ese momento, María del Carmen comprendió algo que Joaquín había intentado explicarle. La muerte no era el final de todo. El amor que habían compartido no había desaparecido cuando su cuerpo dejó de funcionar. Estaba aquí, en el viento, en los árboles, en cada latido de su propio corazón. Esa noche marcó un punto de inflexión en su experiencia. Después de eso, María del Carmen comenzó a sentir la presencia de Joaquín con más frecuencia. A veces era solo una sensación fugaz, otras veces era más fuerte, como si él estuviera tratando de comunicarse con ella. Nunca fue dramático o aterrador, sino reconfortante, como una mano invisible guiándola suavemente a través de su proceso de sanación. Las páginas del cuaderno de Joaquín se volvieron cada vez más profundas a medida que avanzaba el año. Alrededor del 7º mes, las instrucciones comenzaron a incluir prácticas más avanzadas de meditación y contemplación. Una página en particular la impactó profundamente. Día 210, había escrito Joaquín. A estas alturas, mi amor, habrás comenzado a entender que el dolor y la alegría no son enemigos, sino hermanos, que puedes sostener ambos en tu corazón al mismo tiempo. Hoy quiero que hagas algo difícil. Quiero que bendigas mi muerte. Sé que suena imposible, pero escúchame. Mi muerte no fue una tragedia, fue una transición. Me liberó del sufrimiento físico y me permitió existir de una manera diferente. Y más importante aún, te dio a ti esta oportunidad de transformación. Así que hoy, siéntate en silencio, y cuando estés lista, di en voz alta: bendigo tu muerte, Joaquín. Bendigo este dolor que me ha abierto a una comprensión más profunda de la vida. Será difícil, tal vez las palabras se atoren en tu garganta, pero cuando finalmente puedas decirlas y sentirlas, habrás dado un paso gigantesco hacia la verdadera sanación. María del Carmen leyó esa página 3 veces antes de poder siquiera intentar seguir las instrucciones. La idea de bendecir la muerte de Joaquín le parecía una traición, una forma de decir que estaba bien que él se hubiera ido. Pero después de horas de lucha interna, finalmente entendió lo que él había intentado transmitir. No estaba diciendo que estaba contenta de que hubiera muerto, sino que podía aceptar que su muerte era parte de un orden más grande, parte del ciclo natural de la vida. Cuando finalmente pudo pronunciar las palabras en voz alta, algo se rompió dentro de ella. Lloró profundamente, pero estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de liberación, de aceptación, de transformación. Por primera vez desde su muerte, sintió que verdaderamente estaba sanando, no solo sobreviviendo. A medida que el 8º mes daba paso al 9º, María del Carmen notó cambios en sí misma que iban más allá de lo emocional. Físicamente, se había vuelto más fuerte, más ágil. Vivir en el árbol, subir y bajar la escalera varias veces al día, caminar largas distancias en el bosque para recolectar agua y comida, todo esto había tonificado su cuerpo de maneras que años de vida sedentaria en el pueblo nunca habían logrado. Pero los cambios más profundos eran internos. Había desarrollado una paciencia que nunca había poseído antes. Podía sentarse en silencio durante horas, simplemente observando, sin necesidad de entretenimiento o distracción constante. Sus sentidos se habían agudizado de maneras sorprendentes. Podía identificar pájaros por sus cantos, predecir cambios en el clima por sutiles señales en el aire, sentir la presencia de animales cercanos incluso antes de verlos. También había comenzado a soñar vívidamente con Joaquín. Algunos de estos sueños eran simplemente recuerdos, momentos felices de su vida juntos, reproducidos en su mente dormida. Pero otros sueños parecían diferentes, más reales de alguna manera. En ellos, Joaquín le hablaba, le daba consejos, le mostraba cosas sobre sí misma que necesitaba comprender. En uno de esos sueños, particularmente vívido, Joaquín la llevó de vuelta en el tiempo, mostrándole momentos de su vida que ella había olvidado. Le mostró la primera vez que él la vio, en la plaza del pueblo durante las fiestas, y le reveló que había quedado tan anonadado por su belleza y su risa que se había quedado paralizado,
incapaz de acercarse a ella durante toda esa noche. Le mostró momentos en que él había estado preocupado por ella, pero no se lo había dicho, no queriendo agregar peso a sus propias cargas. Le mostró el día exacto en que él había decidido crear el refugio en el árbol, después de recibir su diagnóstico, cuando supo con absoluta certeza que este era el regalo que necesitaba darle. «¿Por qué me muestras esto?», preguntó María del Carmen en el sueño. Joaquín sonrió con esa sonrisa cálida que ella conocía también. «Para que entiendas cuánto fuiste amada, para que veas que cada decisión que tomé, especialmente esta última, fue por amor. No para controlarte o para hacerte sufrir, sino porque creí con todo mi ser que este camino te llevaría a la paz». María del Carmen despertó de ese sueño con lágrimas en sus ojos, pero también con una sonrisa en sus labios. Y por primera vez, desde la muerte de Joaquín, se sintió verdaderamente agradecida por el tiempo que habían tenido juntos, en lugar de solo devastada por el tiempo que habían perdido. El 10º mes trajo consigo un desafío inesperado. Una tormenta masiva azotó la región, con vientos que aullaban a través del bosque y lluvia que caía en cortinas impenetrables. María del Carmen estaba aterrorizada dentro del árbol, escuchando cómo las ramas crujían y se quebraban alrededor de ella, sintiendo cómo el tronco entero se balanceaba bajo la fuerza del viento. Durante toda esa noche, se aferró a la creencia de que el árbol la protegería, que Joaquín no la habría enviado aquí si no fuera seguro. Y efectivamente, aunque la tormenta fue feroz, el árbol permaneció firme. Sus raíces profundas, que se extendían decenas de metros bajo la tierra, lo mantuvieron anclado. Sus ramas flexibles se doblaron pero no se rompieron, y el espacio dentro del tronco permaneció seco y protegido. Cuando la tormenta finalmente pasó, y María del Carmen salió a evaluar el daño, encontró que muchos árboles más jóvenes habían caído. Pero la ceiba gigante, con su sabiduría de más de 300 años, había sobrevivido como había sobrevivido innumerables tormentas antes. Esta experiencia le enseñó algo fundamental sobre la resiliencia. Como el árbol, ella también tenía raíces profundas, raíces de amor y memoria y fuerza, que la mantenían firme incluso en las tormentas más feroces de la vida. La página del cuaderno de Joaquín para ese día decía simplemente: «Cuando la tormenta pase, y pasará, mira a tu alrededor y observa qué permanece en pie. Eso eres tú, mi amor, fuerte como la ceiba, con raíces que se hunden profundamente en la tierra de tu propia fuerza interior». A medida que el 11º mes comenzaba, María del Carmen empezó a sentir una mezcla de emociones. Por un lado, había una parte de ella que no quería que el año terminara. El árbol se había convertido verdaderamente en su hogar, un santuario donde se sentía más conectada consigo misma y con el universo de lo que jamás se había sentido. Pero también había una curiosidad creciente sobre cómo sería reintegrarse a la vida normal del pueblo, sobre qué haría con todo lo que había aprendido. Las páginas finales del cuaderno de Joaquín comenzaron a preparar para esta transición. Ya no eran solo sobre estar en el árbol, sino sobre cómo llevar las lecciones del árbol de vuelta al mundo. «Día 320», escribió Joaquín. «Pronto regresarás, mi amor, pero no serás la misma persona que se fue. Llevarás contigo la sabiduría del árbol, la paz del bosque y la certeza de que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma. Tu tarea ahora es descubrir cómo compartir estos dones con los demás. No necesitas convertirte en una maestra o predicadora. Simplemente vive con la autenticidad y la paz que has encontrado, y eso será suficiente para inspirar a otros». Durante ese 11º mes, María del Carmen comenzó a recibir visitas más frecuentes. Roberto venía cada semana ahora, a veces trayendo a otros miembros de la familia que querían verla, que habían escuchado historias de su transformación y querían presenciarlo con sus propios ojos. Su hermana menor, Lucía, vino a visitarla un día y se quedó toda una tarde simplemente hablando. «Te ves diferente», le dijo Lucía con asombro. «Hay algo en tus ojos, una calma que nunca había visto antes. Todos en el pueblo hablan de ello. Algunos dicen que te has vuelto una santa, otros que simplemente estás loca. Pero yo creo que has encontrado algo que la mayoría de nosotros pasamos toda la vida buscando». «¿Y qué es eso?», preguntó María del Carmen con una sonrisa suave. «Paz verdadera», respondió Lucía. «Aceptación, la capacidad de estar completamente presente en cada momento,
sin estar constantemente huyendo de tus propios pensamientos y sentimientos. María del Carmen asintió. Joaquín lo sabía. Sabía exactamente lo que necesitaba, incluso mejor de lo que yo misma sabía. Este año ha sido el regalo más grande que alguien podría haberme dado, aunque al principio parecía una carga. También vinieron personas del pueblo que ella apenas conocía, personas que habían escuchado sobre la mujer que vivía en el árbol y querían entender por qué. María del Carmen las recibía con gracia, compartiendo té de hierbas y respondiendo sus preguntas honestamente. Algunos la escuchaban con respeto, otros con escepticismo, pero ella había aprendido a no necesitar la aprobación de los demás. Había encontrado una validación interna que ninguna opinión externa podía tocar. Uno de estos visitantes fue el padre Miguel, el sacerdote del pueblo, quien había estado preocupado de que María del Carmen estuviera participando en prácticas paganas o peligrosas. Subió con dificultad la escalera del árbol, claramente incómodo pero determinado a cumplir con su deber pastoral. «Hija mía», comenzó con cautela, «muchos en el pueblo están preocupados por ti. Vivir aquí, sola, alejada de la comunidad cristiana». Pero María del Carmen lo interrumpió gentilmente. «Padre Miguel, con todo respeto, nunca he estado más cerca de Dios que durante este año en el árbol. He aprendido a ver lo divino en cada hoja, en cada amanecer, en el simple acto de respirar. Joaquín no me envió aquí para alejarme de la fe, sino para profundizarla de maneras que las paredes de una iglesia nunca podrían hacer». El padre Miguel la miró durante un largo momento, y luego, para sorpresa de María del Carmen, sonrió. «¿Sabes? Hay santos en nuestra tradición que hicieron exactamente lo que estás haciendo. San Antonio en el desierto, Santa Teresa en su celda de contemplación. Tal vez no estés tan lejos de Dios como algunos temen. De hecho, tal vez estés más cerca de lo que la mayoría de nosotros jamás llegaremos». Esa conversación significó mucho para María del Carmen, no porque necesitara la validación del sacerdote, sino porque le mostró que era posible honrar las tradiciones mientras también se abrazaban nuevas formas de conexión espiritual. El 12º y último mes llegó con una mezcla de anticipación y melancolía. María del Carmen sabía que pronto tendría que dejar el árbol, volver a su casa, reintegrarse a la vida del pueblo. Las páginas finales del cuaderno de Joaquín estaban llenas de preparación para este momento. «Día 350», escribió él. «Faltan solo 15 días, mi amor. Has viajado tan lejos, has crecido tanto. Pronto será tiempo de regresar, pero quiero que sepas que nunca realmente dejarás este lugar. El árbol ha dejado su huella en ti, así como tú has dejado tu huella en él. Siempre puedes volver aquí cuando necesites paz, cuando necesites recordar las lecciones que has aprendido. Este árbol será siempre tu santuario». María del Carmen comenzó a prepararse lentamente para su partida. Limpió el espacio dentro del árbol, lavó las mantas, organizó las provisiones. Pero también se tomó tiempo cada día para simplemente sentarse y absorber todo, memorizando cada detalle de este lugar que había sido su hogar durante un año completo. El penúltimo día, Roberto vino con una noticia. «El pueblo está planeando una pequeña celebración para tu regreso», le dijo. «Nada grande, solo algunos vecinos que quieren darte la bienvenida de vuelta. ¿Te parece bien?» María del Carmen sonrió. «Sí, me parece bien. Será extraño estar rodeada de tanta gente de nuevo, pero también será bueno». «¿Estás lista para volver?», preguntó Roberto con curiosidad genuina. María del Carmen consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. «Sí y no. Una parte de mí querría quedarse aquí para siempre. Es tan pacífico, tan simple. Pero también sé que es tiempo de regresar, de compartir lo que he aprendido, de vivir de nuevo entre la gente». Joaquín tenía razón. Este año no era un escape permanente de la vida, sino una preparación para vivirla más plenamente. La última noche en el árbol, María del Carmen leyó la página final del cuaderno de Joaquín. Sus manos temblaban mientras abría a la página 365. «Día 365, mi amada María del Carmen. Lo lograste. Completaste el año. Seguiste el camino hasta el final. No tengo palabras para expresar lo orgulloso que estoy de ti, lo mucho que admiro tu coraje y tu fe en mí, incluso cuando parecía imposible. Hoy, mientras lees estas últimas palabras, quiero que sepas que aunque ya no puedes verme u oírme de la manera tradicional, nunca te he dejado, y nunca lo haré.
Estoy en cada latido de tu corazón, en cada respiración que tomas, en cada momento de paz que sientes. El amor que compartimos no terminó cuando mi cuerpo murió. Simplemente se transformó en algo más grande, más expansivo, más eterno. Ahora ve, mi amor, vuelve al mundo, vive completamente, ama profundamente, comparte tu luz con los demás. Y cuando sea tu momento de dejar este mundo, cuando tu propio viaje llegue a su fin, estaré esperándote. No en el cielo o el infierno de las historias religiosas, sino en ese lugar más allá del tiempo y el espacio, donde todas las almas que se han amado verdaderamente se reencuentran. Hasta entonces, vive, simplemente vive. Con todo mi amor, ahora y siempre, tu eterno esposo, Joaquín. María del Carmen cerró el cuaderno y lo apretó contra su pecho, las lágrimas rodando libremente por su rostro. Pero estas no eran lágrimas de desesperación como las que había derramado un año atrás. Eran lágrimas de gratitud, de amor, de comprensión profunda. Joaquín había dado su último aliento planeando este regalo para ella, y ella lo había honrado siguiendo su plan hasta el final. Esa última noche, María del Carmen no durmió mucho. Se sentó en la entrada del árbol, mirando las estrellas, reflexionando sobre todo lo que había experimentado durante ese año extraordinario. Pensó en la mujer que había subido esos escalones 12 meses atrás, destrozada por el dolor, apenas capaz de funcionar, y se comparó con la mujer que era ahora, más fuerte, más sabia, más en paz consigo misma y con el universo. Había aprendido que el dolor no era algo que había que evitar o suprimir, sino algo que había que atravesar, como caminar a través de un río, que la naturaleza tenía su propia sabiduría, sus propios ritmos, y que cuando nos alineábamos con esos ritmos, la vida fluía más suavemente, que el amor verdadero nunca muere, solo cambia de forma, y que ella era mucho más fuerte de lo que jamás había imaginado. Cuando el sol comenzó a alzarse en el horizonte, pintando el cielo con tonos de rosa y dorado, María del Carmen se levantó y comenzó a empacar sus pocas posesiones. Dejó la mayoría de las cosas que Joaquín había preparado en el árbol, sabiendo que podría regresar cuando quisiera. Pero tomó el cuaderno, las fotografías y algunas pequeñas semillas que había recolectado de las plantas alrededor del árbol. Antes de descender la escalera por última vez, colocó su mano en la pared interior del árbol, sintiendo la vida pulsante dentro de la madera. «Gracias», susurró. «Gracias por sostenerme, por protegerme, por enseñarme. Siempre serás especial para mí. Siempre tendrás un lugar en mi corazón». Por un momento, sintió como si el árbol mismo respondiera, como si una corriente de energía cálida fluyera desde la madera hacia su mano. Sonrió, sabiendo que probablemente era su imaginación, pero también sabiendo que realmente no importaba. La experiencia era real para ella, y eso era lo único que contaba. Descendió lentamente la escalera, tomándose su tiempo, saboreando cada paso. Cuando sus pies finalmente tocaron el suelo del bosque, se volvió para mirar el árbol una última vez. La luz del sol filtrada a través de las hojas creaba un efecto casi mágico, y por un momento, María del Carmen podría haber jurado que vio la silueta de Joaquín de pie junto al tronco, sonriéndole, asintiendo con aprobación. Parpadeó, y la imagen desapareció, pero la sensación de su presencia permaneció. Con una última respiración profunda, María del Carmen se volvió, y comenzó a caminar por el sendero que la llevaría de regreso al pueblo, de regreso a su casa, de regreso a su vida. El camino que había tomado 45 minutos caminar un año atrás, ahora parecía más corto, más familiar. Reconocía cada árbol, cada curva del sendero. Había caminado este camino cientos de veces durante el año, yendo al pueblo para provisiones, regresando a su santuario en el bosque. Ya no era un camino extraño, sino uno que conocía íntimamente. Cuando finalmente emergió del bosque y vio su pequeña casa de adobe en la distancia, sintió una oleada de emociones complejas. Era su hogar, el lugar donde había pasado la mayor parte de su vida adulta con Joaquín, pero también era un lugar lleno de memorias que sabía serían agridulces. Para su sorpresa, había gente esperando frente a su casa. Roberto estaba allí, junto con su esposa y sus hijos. Lucía había venido con su familia. Varios vecinos se habían reunido, sosteniendo flores y pequeños regalos. Cuando la vieron acercarse, comenzaron a aplaudir.
María del Carmen se detuvo, abrumada por la recepción. No había esperado esto. No había esperado que tanta gente se preocupara o se interesara por su regreso. Pero aquí estaban, con sonrisas cálidas y ojos llenos de curiosidad y respeto. Roberto fue el primero en acercarse, envolviéndola en un abrazo fuerte. «Bienvenida a casa, cuñada», dijo con voz emocionada. «Te hemos extrañado». Lucía fue la siguiente, abrazándola con lágrimas en los ojos. «Te ves increíble», susurró. «Realmente increíble. Como si hubieras encontrado algo que el resto de nosotros todavía estamos buscando». Uno por uno, los vecinos se acercaron para saludarla, para darle la bienvenida, para expresar su admiración por lo que había hecho. Algunos simplemente querían tocar su mano, como si creyeran que algo de la paz que irradiaba pudiera transferirse a ellos. Doña Elena, una anciana del pueblo conocida por su sabiduría y sus conocimientos de las antiguas tradiciones, se acercó lentamente, apoyándose en su bastón. Miró a María del Carmen con ojos penetrantes que parecían ver directamente a su alma. «Joaquín era un hombre sabio», dijo doña Elena con su voz rasposa. «Sabía lo que estaba haciendo cuando te envió al árbol. Has completado un viaje que muy pocos en este mundo moderno tienen el coraje o la fe para emprender. Ahora llevas dentro de ti una sabiduría que necesitas compartir, no con palabras necesariamente, sino simplemente siendo quien eres». María del Carmen asintió, profundamente conmovida por las palabras de la anciana. «Gracias, doña Elena, y gracias a todos por estar aquí, por apoyarme incluso cuando lo que estaba haciendo parecía extraño o incomprensible». La pequeña celebración continuó durante varias horas. La gente trajo comida, se contaron historias, se rieron y se lloraron algunas lágrimas. Pero eventualmente, a medida que el sol comenzaba a descender, la multitud se dispersó gradualmente, dejando a María del Carmen sola frente a su casa. Respiró profundamente y abrió la puerta. El interior estaba exactamente como lo había dejado un año atrás, gracias a Roberto, quien había venido regularmente a limpiar y airear el lugar. Pero se sentía diferente de alguna manera, más pequeño, más cerrado después de haber vivido en el espacio abierto del árbol. Caminó lentamente por cada habitación, tocando los muebles que Joaquín había hecho, mirando las fotografías en las paredes, recordando. Sí había dolor allí, la punzada aguda de su ausencia, pero también había amor, gratitud, y una sensación de que él todavía estaba presente de alguna manera en cada objeto que había tocado, en cada espacio que habían compartido. Esa primera noche de regreso en su propia cama fue extraña. El colchón era más suave que el del árbol, la habitación más silenciosa sin los sonidos constantes del bosque. María del Carmen encontró difícil dormir inicialmente, su cuerpo acostumbrado ahora a los ritmos diferentes de la vida en el árbol. Pero gradualmente se fue ajustando. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. María del Carmen se reintegró lentamente a la vida del pueblo, pero era obvio para todos que había cambiado fundamentalmente. Había una calidad en ella ahora que la gente encontraba magnética. No predicaba ni trataba de convencer a nadie de adoptar su manera de ver las cosas, pero su mera presencia parecía irradiar paz. La gente comenzó a venir a ella con sus problemas, buscando consejo, o simplemente alguien que escuchara sin juzgar. María del Carmen los recibía con gracia, ofreciendo té y palabras de sabiduría cuando parecía apropiado, o simplemente su presencia silenciosa cuando eso era lo que se necesitaba. Estableció una rutina que honraba tanto su nueva vida como sus experiencias del año pasado. Cada mañana se levantaba antes del amanecer y pasaba una hora en meditación silenciosa, reconectándose con las lecciones que el árbol le había enseñado. 2 veces por semana, sin importar el clima, caminaba de regreso al bosque para visitar la ceiba, pasando algunas horas allí, simplemente estando presente, manteniendo viva esa conexión. También comenzó a cultivar un jardín más extenso alrededor de su casa, plantando las semillas que había recolectado del bosque. Se sorprendió al descubrir que tenía un talento natural para esto, como si las plantas respondieran a su toque de manera especial. El jardín floreció de maneras que sorprendieron incluso a los jardineros más experimentados del pueblo. 6 meses después de su regreso del árbol, María del Carmen recibió una visita inesperada. Una mujer joven del pueblo vecino, llamada Isabel, llegó a su puerta con los ojos rojos de llorar y las manos temblorosas.
Había escuchado la historia de María del Carmen y venía buscando ayuda desesperadamente. «Mi esposo murió hace 3 meses», dijo Isabel entre sollozos. «Fue repentino, un accidente. No tuvimos tiempo para despedirnos. Y yo no sé cómo seguir viviendo. El dolor es tan intenso que a veces no puedo ni respirar. Todos me dicen que sea fuerte, que siga adelante, pero no sé cómo. Cuando escuché tu historia, pensé que tal vez tú podrías entenderme, que tal vez podrías ayudarme». María del Carmen sintió una oleada de compasión por esta mujer joven que estaba pasando por el mismo infierno que ella había atravesado. Tomó las manos de Isabel entre las suyas y habló con suavidad pero con convicción. «Primero que nada, el dolor que sientes es válido. No dejes que nadie te diga que debes superarlo más rápido o que debes ser fuerte. El duelo tiene su propio tiempo, su propio ritmo. Pero también te diré esto. Hay un camino a través del dolor, no alrededor de él, sino directamente a través. Y ese camino, aunque es difícil, conduce a un lugar de paz que nunca imaginaste posible». Pasaron horas hablando. María del Carmen compartió su propia historia con más detalle de lo que le había contado a nadie más. Le habló del cuaderno de Joaquín, de las lecciones que había aprendido en el árbol, de cómo el dolor se había transformado gradualmente en aceptación y luego en una forma diferente de amor. «No todos necesitan vivir en un árbol durante un año», explicó María del Carmen con una sonrisa suave. «El árbol fue mi camino, pero cada persona tiene que encontrar el suyo. Lo importante es crear espacio para el duelo, honrar tu dolor en lugar de huir de él, y confiar en que eventualmente, con tiempo y paciencia, encontrarás tu camino de vuelta a la vida». Isabel se fue esa tarde con los ojos aún llorosos, pero con algo nuevo en su expresión: esperanza. Y esto fue solo el comienzo. La historia de Isabel y su visita a María del Carmen se difundió, y pronto más personas comenzaron a llegar, no solo viudas y viudos, sino personas atravesando todo tipo de pérdidas y transiciones difíciles. María del Carmen nunca se anunció como sanadora o consejera. No cobraba dinero ni hacía promesas grandiosas. Simplemente ofrecía su presencia, su historia, y la sabiduría que había ganado a través de su propio viaje. Pero su impacto era innegable. Personas que llegaban perdidas y desesperadas se iban con un sentido renovado de dirección y propósito. Aproximadamente un año después de su regreso del árbol, María del Carmen tuvo un sueño que cambiaría el curso de su vida nuevamente. En el sueño, estaba de pie frente a la ceiba gigante, y Joaquín estaba allí con ella, tan real y sólido como había sido en vida. «Estás haciendo un trabajo hermoso, mi amor», le dijo con esa sonrisa cálida que ella tanto extrañaba. «Estás compartiendo los dones que el árbol te dio, ayudando a otros a encontrar su propio camino a través del dolor. Pero hay algo más que necesitas hacer». «¿Qué cosa?», preguntó María del Carmen en el sueño. Joaquín señaló hacia el árbol, y María del Carmen vio que había muchas personas reunidas allí. Personas de todas las edades, todas con expresiones de dolor y pérdida en sus rostros. «Necesitas crear un espacio donde otros puedan experimentar lo que tú experimentaste. No todos necesitan un año completo, pero todos necesitan tiempo en la naturaleza, tiempo en silencio, tiempo para procesar su dolor de manera profunda, en lugar de superficial». María del Carmen despertó de ese sueño con una claridad absoluta sobre lo que necesitaba hacer. Durante las semanas siguientes, comenzó a trabajar en un plan. Habló con Roberto y con otros miembros de la familia de Joaquín. Consultó con el Consejo del Pueblo. Y gradualmente, un proyecto comenzó a tomar forma. Con la ayuda de voluntarios del pueblo y algunas donaciones de personas que María del Carmen había ayudado, comenzaron a construir estructuras simples alrededor de la ceiba gigante. No eran hoteles lujosos ni retiros caros, sino refugios básicos, similares al espacio que Joaquín había creado dentro del árbol, diseñados para permitir que las personas pasaran tiempo en la naturaleza, en silencio y contemplación. Llamaron al lugar el Santuario de la Ceiba y establecieron reglas simples. Cualquier persona que estuviera pasando por un duelo profundo o una transición difícil podía venir y quedarse, desde unos días hasta varias semanas. No se cobraba dinero, aunque se aceptaban donaciones. Se esperaba que los visitantes pasaran la mayor parte de su tiempo en silencio, en meditación y reflexión, conectándose con la naturaleza y con su propio dolor. María del Carmen se convirtió en la guardiana del santuario.
aunque rechazaba el título de directora o líder. Ella simplemente estaba allí, disponible para los visitantes que necesitaban hablar o buscar guía, pero principalmente permitiendo que el lugar mismo, el árbol mismo, hiciera su trabajo de sanación. El santuario comenzó a atraer visitantes no solo de su pueblo, sino de toda la región. Personas que habían perdido seres queridos, personas atravesando divorcios, personas luchando con enfermedades terminales, personas simplemente abrumadas por la vida moderna y buscando paz. Todos encontraban algo en ese lugar, algo que los tocaba profundamente. Hubo una mujer, Cristina, que llegó después de perder a su hija de 8 años en un accidente. Estaba tan consumida por el dolor que apenas podía funcionar. Planeaba quedarse solo 3 días, pero terminó quedándose 3 semanas. Cuando finalmente se fue, escribió una carta a María del Carmen que decía: «Vine aquí queriendo morir, sin ver ningún propósito en continuar viviendo. Pero el árbol me enseñó algo que ningún terapeuta o medicamento pudo enseñarme, que mi hija no se fue realmente, que su amor sigue viviendo en mí, en cada respiración que tomo, en cada momento de belleza que experimento. Todavía duele, y probablemente siempre dolerá, pero ahora puedo respirar alrededor del dolor. Puedo vivir nuevamente, no a pesar de mi pérdida, sino honrándola». Hubo un hombre anciano, don Arturo, quien vino después de que su esposa de 52 años falleciera. Había estado casado por más tiempo de lo que había estado soltero y simplemente no sabía cómo ser él mismo sin ella. Pasó 2 semanas en el santuario, la mayor parte del tiempo sentado en silencio junto al árbol. Cuando se fue, le dijo a María del Carmen: «Vine aquí pensando que nunca volvería a sentirme completo, pero descubrí que la completitud no viene de otra persona, ni siquiera de alguien a quien amas tanto como amé a mi esposa. Viene de adentro, de aceptar todo lo que has sido y todo lo que serás. Ella siempre será parte de mí, pero también puedo ser yo mismo sin ella». Las historias se multiplicaban, cada una única pero todas compartiendo temas comunes. Dolor transformado en aceptación, pérdida transformada en gratitud por lo que se tuvo, desesperación transformada en esperanza renovada. 2 años después del regreso de María del Carmen del árbol, el santuario se había convertido en un lugar conocido en toda la región. Artículos de periódicos habían sido escritos sobre él, aunque María del Carmen siempre rechazaba entrevistas personales, prefiriendo que el enfoque estuviera en el lugar mismo y en las personas que ayudaba en lugar de en ella. Una tarde de primavera, María del Carmen estaba sentada junto a la ceiba cuando una figura familiar apareció en el sendero. Era el padre Miguel, el sacerdote del pueblo, quien había venido a visitarla 2 años atrás cuando ella todavía vivía en el árbol. «Padre Miguel», lo saludó con una sonrisa. «¡Qué sorpresa! ¿Qué lo trae por aquí?». El sacerdote se sentó junto a ella con un suspiro, quitándose su sombrero y limpiándose la frente. «María del Carmen, he estado observando lo que has creado aquí durante estos 2 años. Al principio, admito que tenía mis dudas. Me preocupaba que estuvieras alejando a la gente de la iglesia, ofreciendo algún tipo de espiritualidad alternativa que competía con la fe cristiana». María del Carmen escuchó en silencio, sin interrumpir. El padre Miguel continuó: «Pero he visto a las personas que han venido aquí. He visto cómo han cambiado. Y me he dado cuenta de algo. No estás compitiendo con la iglesia. Estás ofreciendo algo que la iglesia ha olvidado cómo ofrecer. Un espacio para procesar el dolor de verdad, para sentarse con las grandes preguntas de la vida sin respuestas fáciles, para encontrar a Dios no en sermones y rituales, sino en el silencio y la naturaleza». Hizo una pausa, sus ojos humedecidos. «Vengo a pedirte perdón por haber dudado de ti y a ofrecerte mi apoyo. Si hay algo que la iglesia puede hacer para ayudar a este santuario, solo dímelo». María del Carmen sintió lágrimas en sus propios ojos. «Gracias, padre. Eso significa mucho para mí. Y sí, hay algo que puede hacer. Simplemente reconocer que hay muchos caminos hacia la sanación, hacia Dios, hacia la paz, y que este lugar es uno de esos caminos». A medida que los años pasaban, el santuario se volvió una parte establecida de la comunidad. Se formó un pequeño grupo de voluntarios que ayudaban a mantener el lugar, a dar la bienvenida a nuevos visitantes, a asegurar que todos tuvieran lo que necesitaban. María del Carmen entrenó a algunos de estos voluntarios, compartiéndoles la sabiduría que Joaquín le había transmitido,
enseñándoles cómo crear espacio para el dolor de otros sin tratar de arreglarlo o apresurarlo. Una de estas voluntarias era Isabel, la joven viuda que había sido una de las primeras en buscar la ayuda de María del Carmen. Isabel había pasado por su propio proceso de sanación y ahora quería ayudar a otros en su viaje. Se convirtió en la mano derecha de María del Carmen, trayendo su propia perspectiva y experiencia al trabajo del santuario. «Es extraño», le dijo Isabel a María del Carmen un día mientras trabajaban juntas en el jardín del santuario. «Cuando mi esposo murió, pensé que mi vida había terminado, que nunca volvería a ser feliz, que nunca encontraría propósito o significado otra vez. Pero ahora, ayudando a otras personas a través de su propio dolor, he encontrado algo que nunca supe que estaba buscando. He encontrado mi vocación». María del Carmen sonrió, pensando en cómo el dolor, cuando se procesaba adecuadamente, podía transformarse en compasión, y la compasión en servicio. Este era el patrón que había visto una y otra vez. Personas que venían al santuario rotas por el dolor, que hacían el difícil trabajo de atravesarlo en lugar de evitarlo, y que luego regresaban no como víctimas, sino como guerreros, fuertes precisamente debido a lo que habían sufrido y superado. En el 5.º año después de su regreso del árbol, María del Carmen cumplió 47 años. Era una tarde tranquila, y estaba sola en el santuario. Todos los visitantes actuales habían ido al pueblo por provisiones. Se sentó en la entrada de la cueva del árbol donde había vivido durante un año, sus piernas colgando como habían colgado tantas noches 5 años atrás. Mirando el bosque que se extendía ante ella, reflexionó sobre su viaje. Desde la mujer destrozada que había subido esos escalones por primera vez, incapaz de imaginar cómo podría continuar viviendo sin Joaquín, hasta la mujer que era ahora, sanada, completa, con un propósito claro y una paz profunda que permeaba cada aspecto de su vida. «¿Sabías que esto sucedería?», le preguntó en voz alta a Joaquín, como aún hacía regularmente. «¿Sabías que tu regalo de un año en el árbol se convertiría en esto? ¿En un santuario que ayudaría a cientos de personas?». Como siempre, no hubo respuesta en palabras, pero sintió una presencia cálida a su alrededor, y una brisa suave movió las hojas del árbol de una manera que sonaba casi como una risa. Eligió interpretar esto como un sí. Esa noche, María del Carmen tuvo otro sueño vívido con Joaquín. Estaban caminando juntos por el bosque, tomados de la mano como solían hacer cuando él vivía. El bosque estaba bañado en una luz dorada hermosa que parecía venir de todas partes y de ninguna parte a la vez. «Estoy tan orgulloso de ti», le dijo Joaquín, apretando su mano. «Has tomado tu dolor y lo has transformado en algo que beneficia a tantos otros. Has honrado nuestra historia de amor no aferrándote a ella desesperadamente, sino permitiéndole evolucionar, transformarse en algo más grande». «Te extraño todos los días», respondió María del Carmen, las lágrimas rodando por sus mejillas incluso en el sueño. «Pero también te siento todos los días. Es extraño, esta coexistencia de ausencia y presencia. Esa es la naturaleza del amor verdadero», dijo Joaquín suavemente. «Trasciende la muerte física. Sigue viviendo en los corazones de aquellos que amaron, en las acciones inspiradas por ese amor, en los cambios que ese amor crea en el mundo. No estoy realmente ausente, María del Carmen. Simplemente existo de una manera diferente ahora». Se detuvieron en un claro, y Joaquín se volvió para mirarla directamente. «Hay algo más que necesito decirte. Pronto conocerás a alguien, conocerás a alguien». María del Carmen sacudió la cabeza vigorosamente. «No, Joaquín, no quiero a nadie más. Tú eres mi esposo, mi amor. Y siempre lo seré», respondió él con una sonrisa gentil. «Pero el amor no es un recurso finito, María del Carmen. No se agota. El amor que tuviste por mí no disminuirá si permites que tu corazón se abra a otra persona. De hecho, el amor que compartimos te ha enseñado cómo amar profundamente, cómo ser vulnerable, cómo comprometerte completamente. Sería un desperdicio no usar esos dones de nuevo». «No puedo», susurró María del Carmen. «Sería una traición a tu memoria». «No», dijo Joaquín firmemente. «Una traición sería cerrar tu corazón, negarte la posibilidad de alegría y compañía por el resto de tu vida. Te envié al árbol no para que te convirtieras en una ermitaña permanente, sino para que sanaras lo suficiente como para vivir plenamente de nuevo.
Y vivir plenamente significa estar abierta a todas las posibilidades, incluido el amor. María del Carmen despertó de ese sueño con el corazón acelerado y las emociones en conflicto. Una parte de ella resistía la idea de estar con alguien más que no fuera Joaquín. Pero otra parte, la parte que había sido transformada por su año en el árbol, reconocía la sabiduría en sus palabras. 3 meses después de ese sueño, un hombre llamado Eduardo llegó al santuario. Tenía 50 años y venía después de perder a su madre, quien había sido su mejor amiga además de su madre. La había cuidado durante 5 años mientras luchaba contra el Alzheimer, viéndola desaparecer gradualmente hasta que finalmente falleció. No es solo el dolor de perderla, le explicó Eduardo a María del Carmen durante su primera conversación. Es también el agotamiento de años de cuidarla, la culpa de sentirme aliviado de que finalmente haya terminado su sufrimiento, la confusión sobre quién soy ahora que mi propósito principal durante los últimos 5 años ha desaparecido. María del Carmen reconoció inmediatamente la complejidad de su dolor. No era simple, no era solo tristeza, sino una mezcla de emociones conflictivas que muchas personas encuentran difícil de procesar. Durante las 2 semanas que Eduardo pasó en el santuario, María del Carmen trabajó con él de maneras que había aprendido durante años de ayudar a otros. Le enseñó meditaciones para diferentes emociones, le mostró cómo crear rituales para honrar a su madre, le dio espacio para expresar tanto su dolor como su alivio, sin juzgarlo por ninguno de los dos. Pero también sucedió algo inesperado. Comenzaron a tener conversaciones largas sobre temas que iban más allá del duelo. Descubrieron intereses compartidos en literatura, en filosofía, en las grandes preguntas sobre el significado y el propósito. Eduardo era un maestro de secundaria, y María del Carmen se encontró fascinada por sus perspectivas sobre la educación, sobre cómo ayudar a los jóvenes a navegar un mundo cada vez más complejo. Cuando llegó el momento de que Eduardo se fuera, ambos sintieron una renuencia inusual a decir adiós. Intercambiaron información de contacto, prometiendo mantenerse en comunicación. Y cumplieron esa promesa. Comenzaron a escribirse cartas, largas cartas llenas de pensamientos y reflexiones sobre sus vidas, sus sueños, sus miedos. Al principio, María del Carmen se sentía culpable por la calidez que sentía cuando recibía una carta de Eduardo, por la anticipación con la que esperaba su próxima visita al santuario. Se sentía como una traición a Joaquín. Pero entonces recordaba el sueño, las palabras de Joaquín instándola a permanecer abierta a la posibilidad del amor. Una noche, sentada junto al árbol bajo las estrellas, María del Carmen habló en voz alta a Joaquín como hacía a menudo. «Hay un hombre», dijo simplemente. «Su nombre es Eduardo, y me importa, no como te amaba a ti, no de la misma manera, pero hay algo allí, algo que podría convertirse en algo más si lo permito. ¿Está bien? ¿Me das tu bendición?» El viento se levantó, moviendo las hojas del árbol en un patrón que casi sonaba como palabras. Y en ese momento, María del Carmen sintió la presencia de Joaquín más fuertemente de lo que la había sentido en años. No era tristeza o celos lo que sentía emanar de esa presencia, sino alegría, aprobación, amor incondicional que quería solo su felicidad. Las lágrimas corrieron por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de gratitud, de liberación. Joaquín le había dado permiso, no solo en su sueño sino en este momento, para seguir adelante sin olvidarlo, para abrirse a nuevas posibilidades sin traicionar su memoria. Eduardo comenzó a visitar el santuario con más regularidad, a veces como visitante pero más a menudo como voluntario, ayudando con el mantenimiento del lugar, hablando con nuevos visitantes que llegaban buscando sanación. Y gradualmente, sin prisa, sin presión, su amistad se profundizó en algo más. No fue un romance de cuento de hadas. Ambos eran personas maduras que habían amado profundamente antes, que habían conocido la pérdida, que entendían que el amor verdadero no es solo pasión, sino también compañerismo, respeto mutuo y la voluntad de apoyarse mutuamente a través de las dificultades de la vida. Un año después de conocerse, Eduardo le propuso matrimonio a María del Carmen. Lo hizo de manera simple pero significativa, en el santuario, junto al árbol que había sido testigo de su transformación. «Sé que Joaquín siempre será parte de tu corazón», le dijo Eduardo, sosteniendo sus manos. «Y no pido que lo olvides,
o que me ames de la misma manera que lo amaste a Él. Solo te pido que me permitas caminar a tu lado, que compartamos lo que nos queda de esta vida, que nos apoyemos mutuamente en nuestros viajes individuales de crecimiento y sanación. María del Carmen miró a este hombre bueno que había entrado en su vida cuando menos lo esperaba. Pensó en Joaquín, en su amor inquebrantable, en su sabiduría al enviarla al árbol, en su bendición para que ella continuara viviendo plenamente. Y supo cuál era su respuesta. Sí, dijo suavemente. Sí, me casaré contigo. Se casaron 6 meses después, en una ceremonia pequeña e íntima celebrada, con el permiso del pueblo, bajo las ramas de la ceiba gigante. El padre Miguel ofició la ceremonia, hablando sobre cómo el amor tiene muchas formas, cómo el corazón humano tiene una capacidad casi infinita para amar si lo permitimos, y cómo honramos a aquellos que hemos perdido, no cerrando nuestros corazones, sino manteniéndolos abiertos. Durante la ceremonia, María del Carmen sintió fuertemente la presencia de Joaquín, no como un fantasma triste o celoso, sino como un espíritu alegre que celebraba con ella, que aprobaba su decisión de elegir la vida y el amor de nuevo. En un momento durante los votos, una mariposa azul brillante aterrizó en su hombro, permaneciendo allí durante varios minutos antes de volar hacia el cielo. Los ancianos del pueblo, que conocían las tradiciones antiguas, asintieron sabiamente, reconociendo esto como una señal de bendición de aquellos que habían partido. María del Carmen y Eduardo establecieron su hogar juntos, una combinación de la casa que María del Carmen había compartido con Joaquín y la vida que estaban construyendo como una nueva pareja. Eduardo respetaba profundamente la memoria de Joaquín, y María del Carmen se aseguraba de que su presencia todavía se sintiera en su hogar a través de las fotografías, los muebles que él había hecho, las historias que ella compartía. Juntos, continuaron el trabajo del santuario. Eduardo trajo sus propias habilidades y perspectivas, ayudando a expandir los programas para incluir grupos de apoyo para diferentes tipos de pérdida. No solo muerte de seres queridos, sino también divorcio, enfermedades crónicas, pérdida de empleo, cualquier tipo de transición difícil que requiriera un espacio sagrado para procesar. El santuario creció y se desarrolló. Se agregaron más estructuras, un pequeño centro comunitario donde las personas podían reunirse para grupos de apoyo, una biblioteca con libros sobre duelo, pérdida y transformación espiritual. Pero el corazón del lugar seguía siendo la ceiba gigante, ese árbol antiguo que había sostenido a María del Carmen en su momento más oscuro y que continuaba ofreciendo refugio a innumerables otros. Pasaron los años. María del Carmen y Eduardo envejecieron juntos con gracia. Sus cabellos se volvieron completamente blancos. Sus rostros se marcaron con líneas de sabiduría y experiencia. Tuvieron una vida rica y plena, llena de propósito, amor y servicio a los demás. En el 20º aniversario de la muerte de Joaquín, María del Carmen, ahora de 62 años, subió sola al árbol. Era una tradición que había mantenido cada año, pasar el aniversario de su muerte en el lugar que él había preparado para ella, reflexionando sobre su viaje, honrando su memoria, renovando su compromiso de vivir plenamente como él había querido que viviera. Se sentó en el mismo lugar donde había pasado tantas noches 20 años atrás y abrió el cuaderno de Joaquín que aún conservaba, leyendo pasajes al azar. Sus páginas estaban desgastadas ahora, amarillentas con el tiempo, pero las palabras seguían siendo tan poderosas como siempre. Mi amor, había escrito Joaquín en una de las páginas centrales. Si estás leyendo esto, significa que has llegado a la mitad de tu año en el árbol. En este punto, probablemente estés comenzando a sentir cambios en ti misma. El dolor ya no es tan agudo, aunque todavía está presente. Estás comenzando a encontrar momentos de paz, incluso de alegría. Quiero que sepas que esto es exactamente como debe ser. No estás traicionándome al sanar. De hecho, estás honrándome al permitirte transformarte a través de este proceso. El mayor regalo que puedes darme ahora no es mantener vivo tu dolor, sino usar las lecciones que el dolor te enseña para vivir más plenamente, más auténticamente, más compasivamente, de lo que nunca viviste antes. María del Carmen cerró el cuaderno y lo apretó contra su corazón, las lágrimas rodando silenciosamente por sus mejillas. Después de 20 años,
Las palabras de Joaquín todavía tenían el poder de conmoverla profundamente. «Lo hice», susurró a su memoria. «Hice lo que me pediste. Viví en el árbol, permití que me transformara, y luego tomé esa transformación y la compartí con el mundo. Encontré amor de nuevo, como dijiste que lo haría, y nunca, ni por un solo día, te olvidé o dejé de amarte. Solo aprendí que el amor es lo suficientemente grande como para contener todo, pasado y presente, dolor y alegría, pérdida y renacimiento». Mientras estaba sentada allí, viendo el sol descender lentamente hacia el horizonte, María del Carmen reflexionó sobre las cientos de personas que habían pasado por el santuario durante estos 20 años, cada una con su propia historia de pérdida, cada una con su propio camino de sanación. Algunas se habían quedado días, otras semanas, unas pocas, incluso meses, pero todas habían sido tocadas por este lugar, por el árbol, por la sabiduría que Joaquín había tenido la visión de preservar y compartir. Pensó en las cartas que había recibido a lo largo de los años de personas que habían visitado el santuario. Cartas de agradecimiento, historias de cómo sus vidas habían cambiado, informes de nuevos comienzos y transformaciones inesperadas. Una mujer le escribió 5 años después de su visita para decirle que había comenzado su propio grupo de apoyo para el duelo en su ciudad, inspirada por lo que había experimentado en el santuario. Un hombre le escribió para contarle que había reconciliado con su familia después de años de separación, reconociendo durante su tiempo en el árbol que la vida era demasiado corta para mantener rencores. Estas historias, estos ecos de transformación que se extendían mucho más allá del santuario mismo, eran el verdadero legado de Joaquín. Su amor por María del Carmen, su sabiduría al crear un espacio para su sanación, se había multiplicado exponencialmente, tocando vidas que él nunca conoció, en formas que probablemente nunca imaginó. Cuando el sol finalmente se ocultó completamente y las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo nocturno, María del Carmen descendió lentamente del árbol. Eduardo la estaba esperando al pie de la escalera, como hacía cada año en este día, dándole el espacio que necesitaba pero también estando allí, cuando estaba lista para volver. La tomó de la mano sin decir nada, entendiendo que no se necesitaban palabras. Caminaron juntos de regreso a través del bosque, el sendero iluminado por la luz de la luna, rodeados por los sonidos nocturnos del bosque que se habían vuelto tan familiares para María del Carmen. Esa noche, mientras se preparaba para dormir en la cama que compartía con Eduardo, María del Carmen reflexionó sobre el viaje extraordinario de su vida. Desde la joven de 18 años que se había enamorado en la plaza del pueblo, hasta la esposa devota que había compartido 24 años de matrimonio con Joaquín, hasta la viuda destrozada que subió al árbol por primera vez, sin saber si sobreviviría el dolor, hasta la mujer transformada que había emergido un año después, hasta la sanadora que había ayudado a innumerables otros, hasta la esposa nuevamente que había encontrado el coraje de amar de nuevo. Cada etapa había sido necesaria, cada dolor había sido un maestro, cada pérdida había abierto espacio para algo nuevo. Y en el centro de todo estaba el árbol, la ceiba gigante que había estado allí durante más de 300 años, que probablemente estaría allí durante cientos de años más, ofreciendo refugio y sabiduría a generaciones futuras que buscarían sus propios caminos a través del dolor y hacia la transformación. 10 años más tarde, cuando María del Carmen tenía 72 años, comenzó a sentir que su propia vida se acercaba a su conclusión natural. No era una enfermedad dramática como la que había tomado a Joaquín, sino simplemente el proceso gradual de envejecimiento, su cuerpo desacelerando, sus energías disminuyendo, y estaba en paz con ello. Una tarde de otoño, similar a aquella tarde hace tantos años atrás cuando Joaquín le había revelado su plan, María del Carmen llamó a Eduardo a su lado, tomó su mano y habló con la misma claridad y certeza con la que Joaquín le había hablado a ella décadas atrás. «Mi amor», dijo suavemente, «siento que pronto será mi tiempo de partir, y quiero que sepas que estos años contigo han sido un regalo precioso. No disminuyeron mi amor por Joaquín, así como mi amor por Joaquín no disminuye mi amor por ti. He sido bendecida por haber amado profundamente 2 veces en una vida, y eso es más de lo que muchas personas experimentan incluso una vez». Eduardo tenía lágrimas en sus ojos, pero asintió,
apretando su mano. ¿Hay algo que quieras? ¿Algo que pueda hacer por ti? María del Carmen sonrió. Solo una cosa. Cuando sea mi momento, quiero ser enterrada junto al árbol, junto a la ceiba, no en el cementerio del pueblo, sino allí, en el lugar que transformó mi vida. Y quiero que continúes el trabajo del santuario, que mantengas vivo este espacio para aquellos que vendrán después de mí. Lo prometo, dijo Eduardo con voz temblorosa. Todo lo que has construido continuará, tu legado vivirá. María del Carmen pasó sus últimos meses preparándose conscientemente para su propia muerte, así como Joaquín había hecho antes que ella. Escribió su propio cuaderno, lleno de sabiduría y reflexiones para Eduardo, para Isabel y los otros voluntarios del santuario, para cualquiera que pudiera beneficiarse de las lecciones que había aprendido durante su extraordinaria vida. Visitó el árbol con frecuencia, sentándose en el espacio familiar dentro del tronco, sintiendo las paredes de madera viva a su alrededor, agradeciéndole por todo lo que le había dado. Y en esas visitas, sentía no solo la presencia de Joaquín, sino también algo más grande, algo antiguo y sabio que era el árbol mismo, o tal vez el espíritu del bosque, o quizás simplemente la fuerza vital que conecta todas las cosas. En una noche clara de invierno, rodeada de Eduardo, Isabel, Roberto y otros seres queridos, María del Carmen Rodríguez cerró sus ojos por última vez. Sus últimas palabras fueron: «Veo el árbol, veo a Joaquín. Todo está conectado, todo es amor». Su muerte fue tranquila, pacífica, la culminación natural de una vida bien vivida. Y como había solicitado, fue enterrada junto a la ceiba gigante, en una ceremonia simple pero profundamente conmovedora que atrajo a personas de toda la región que habían sido tocadas por su vida y su trabajo. El santuario no solo continuó después de su muerte, sino que floreció. Eduardo cumplió su promesa, dedicando el resto de su propia vida a mantener vivo el legado de María del Carmen. Isabel se convirtió en la directora principal, trayendo su propia sabiduría ganada a través del dolor y la transformación. Nuevos voluntarios llegaron, muchos de ellos personas que habían sido ayudadas por el santuario y querían devolver ese regalo a otros. Y el árbol, la ceiba gigante que había estado allí durante más de 300 años, antes de que Joaquín naciera, que había sido testigo de incontables historias humanas de amor y pérdida, continuó parándose fuerte y alto, sus raíces profundas en la tierra, sus ramas alcanzando hacia el cielo, un puente entre lo terrenal y lo divino, entre el dolor y la sanación, entre la muerte y la transformación. Años después, una joven mujer llamada Sofía llegó al santuario después de perder a su madre. Estaba perdida, desesperada, sin saber cómo continuar. Isabel la recibió con calidez, la guió hasta el árbol y le contó la historia de María del Carmen y Joaquín. Esta mujer, explicó Isabel, señalando la tumba modesta junto al árbol, perdió a su esposo y pensó que su vida había terminado. Pero su esposo, en su sabiduría, le dejó un regalo: este árbol, este espacio, este tiempo para sanar. Y ella no solo sanó, sino que transformó su dolor en algo que ha ayudado a miles de personas. Su historia nos enseña que el dolor, cuando lo honramos y lo atravesamos en lugar de evitarlo, puede convertirnos en versiones más sabias, más fuertes, más compasivas de nosotros mismos. Sofía escuchó con ojos amplios, sintiendo algo despertar en su pecho, una pequeña chispa de esperanza en medio de su oscuridad. ¿De verdad funciona?, preguntó en voz baja. ¿De verdad puedo sanar? Isabel sonrió, una sonrisa que contenía años de su propia sanación, su propia transformación. No será fácil. Habrá días en que querrás rendirte, días en que el dolor parecerá insoportable. Pero si confías en el proceso, si te permites sentir todo lo que necesitas sentir, si le das tiempo al tiempo y espacio a tu dolor, entonces sí, sanarás. No volverás a ser quien eras antes, eso es imposible. Pero te convertirás en alguien nuevo, alguien más profundo, alguien capaz de sostener tanto la tristeza como la alegría, tanto la pérdida como el amor. Y así, el ciclo continuó. Cada persona que venía al santuario traía su propia historia de dolor, y cada una se iba con su propia historia de transformación. El árbol permanecía en el centro de todo, silencioso pero poderoso,
ofreciendo refugio, sabiduría y la promesa de que la sanación es posible para aquellos que tienen el coraje de emprender el viaje. La historia de María del Carmen y Joaquín se convirtió en leyenda en la región. Padres la contaban a sus hijos, maestros la compartían con sus estudiantes, sacerdotes la incluían en sus sermones. Se convirtió en una historia sobre el poder del amor que trasciende la muerte, sobre la sabiduría de honrar el dolor en lugar de evitarlo, sobre cómo los regalos más grandes a veces vienen en formas que inicialmente no reconocemos. Pero más que una leyenda, se convirtió en una realidad viva. Cada persona que pasaba tiempo en el santuario, que se sentaba en silencio junto al árbol, que permitía que su dolor se transformara en ese espacio sagrado, se convertía en parte de la historia. Se convertían en evidencia viviente de que la transformación es posible, de que el dolor no tiene que destruirnos, de que podemos emerger de nuestras noches más oscuras, no solo sobrevivientes, sino más fuertes, más sabios, más capaces de amar y de vivir plenamente. Y así, 30 años después de que María del Carmen primero subió esos escalones hacia el árbol, 50 años después de que Joaquín primero concibió su extraordinario plan, el santuario seguía cumpliendo su propósito. El árbol, ahora con más de 350 años, continuaba firme, sus raíces aún más profundas, su presencia aún más poderosa. En sus ramas anidaban pájaros que cantaban al amanecer. En su sombra crecían plantas medicinales que los voluntarios del santuario usaban para hacer tés y ungüentos curativos. En su tronco, la cueva donde María del Carmen había vivido durante un año, permanecía intacta, preservada como un lugar sagrado donde las personas aún podían pasar tiempo cuando necesitaban un espacio especialmente profundo para su sanación. Y si escuchabas con mucha atención, en noches tranquilas cuando el viento soplaba suavemente a través de las hojas del árbol, casi podías escuchar voces. La voz de Joaquín explicando pacientemente sus planes a María del Carmen, la voz de María del Carmen llorando y luego riendo, y finalmente encontrando paz. Las voces de cientos de personas que habían venido aquí, buscando sanación, y la habían encontrado. Porque ese es el verdadero milagro de este lugar, el verdadero legado de la extraordinaria decisión de Joaquín de enviar a su esposa a vivir en un árbol. No que fue una solución mágica que eliminó el dolor instantáneamente, sino que creó un espacio donde el dolor podía ser honrado, donde la transformación podía ocurrir a su propio ritmo, donde las personas podían aprender que somos mucho más fuertes de lo que creemos, mucho más capaces de sanar de lo que imaginamos, y que el amor verdadero, nunca realmente muere, sino que simplemente se transforma en algo eterno, algo que continúa tocando vidas mucho después de que los cuerpos físicos han regresado a la tierra. Esta es la historia de María del Carmen Rodríguez y Joaquín Morales, de su amor extraordinario, de un año en un árbol que cambió no solo una vida sino cientos, y de cómo a veces los regalos más grandes vienen en las formas más inesperadas, envueltos en dolor pero conteniendo dentro de ellos las semillas de una transformación profunda y duradera. Y el árbol permanece, ahora y siempre, un testigo silencioso de la capacidad humana para el amor, para el dolor, y más importante aún, para la sanación y la transformación. Un recordatorio viviente de que cuando honramos nuestro dolor en lugar de evitarlo, cuando confiamos en la sabiduría de aquellos que nos aman incluso cuando no entendemos completamente, cuando nos abrimos a la posibilidad de transformación incluso en nuestros momentos más oscuros, podemos emerger no solo sobrevivientes, sino verdaderamente renacidos, más sabios, más fuertes, más capaces de amor y compasión de lo que jamás fuimos antes.